Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, bienvenidos al programa de historia de Radio Paradigma. Me encuentro en el estudio Félix Ortega, porque como pasa casi siempre, ¿no? Pues desgraciadamente no puedo contar aquí con mis compañeros, tanto con Daniel Caparrós como con Antonio Murillo, que sí están al otro lado de la pantalla, y como siempre empiezo saludándolos, tanto a Dani como a Antonio. Muy buenas tardes. Bueno, es la otra vez sí puedo estar ahí, pero ya he tenido que volver a las labores. Las obligaciones laborales. Sí. Buen día, Rafa. Pobrecito, siempre estáis solos, tío. No lo hace compañía a nadie, solo menos mal que estáis, Javi, que si no... Hombre, Javi siempre me acompaña. Menos mal. Pero vaya compañero. Sobre todo yo, que me quedo pendiente. ¿Qué Antonio, pasa? ¿Cómo estamos? Hoy venimos aquí con cositas buenas hoy. Hoy venimos con cositas buenas. Iba a decirte que tú por el estudio has pasado un programa, ¿no? Una unidad de programa, sí. Sí, que para fue... hablar de sacrificio azteca. Efectivamente, fue el día que hablamos de... Sí, de Huitzilopochtli. Sí, de Huitzilopochtli. Nuestro amigo y señor. El día bueno. Qué buen rato echamos, en verdad. ¿Cómo habéis pasado las vacaciones de Semana Santa? Tenemos aquí a un enviado especial en el norte que nos puede hablar un poco sobre qué diferencias puede haber, porque tú eres andaluz, has vivido la Semana Santa aquí en Andalucía, pero este año has podido ver las procesiones de allí de León. Pues mira, menos quitándola de un pueblo que estuve el Jueves Santo, que me perdonen, pero hostia, qué procesión. Es que había un Cristo que lo llevaban entre 4 y uno de ellos era más harto que todos los demás. Y encima lo llevaban el paso y el Cristo iba así. El Cristo iba borracho, ¿no? Iba un poco... sabía beber su propia sangre y claro, no sé. Luego las de aquí de León, a ver, yo creo que no tienen nada que ver, por ejemplo, con las de Zamora, que son las típicas estas sin más calladas, no sé qué. Aquí hay mucha algarabía también. Hombre, luego las bandas van cada una detrás de lo que no les toca, ¿no? Las bandas de música detrás de un Cristo, las cornetas y tambores detrás de una virgen. Sí, que es una cosa que nos cuesta un poco entender aquí por la manera que tenemos aquí pero de acompañar. Que eso pasa en los pueblos chicos, también pasa eso en Andalucía. Solo son en las ciudades gordas donde tiene una Semana Santa así un poco más, que está como especificado, ¿no? Sí. Pero luego lo demás pasos muy chulos, tío. Hubo un día una procesión que se llama El Encuentro, se contaron un huevo de paso ahí en la Plaza Mayor aquí. Y hubo un Cristo que yo no sé eso si no era gótico era de antes, ¿eh? Tiene una pinta de estos típicos... Tiene que haber una imaginería bastante chula. No, pero luego el resto de pasos, es verdad que no hay tanto oro como allí, por ejemplo, yo lo llamo los barcos, no sé cómo se llama, el paso en sí, sin la figura, sin la... El paso. seca, ¿no? No tiene tanto oro y eso, pero el labrado de madera que tiene es súper bonito, ¿eh? No sé. Es un pelín distinta, pero también está muy chula, la verdad. Y seguro que tendrá algún componente también un poco más andaluz, ¿no? Al final eso traspasa fronteras. Yo las marchas, quitando algunas así un poco más eso, las que he escuchado Amargura, he escuchado marchas míticas de allí, de hace 2 días, que se llevan tocando allí. Que tampoco, por lo menos aquí en León, tampoco es una cosa muy diferenciada. Hay mucha algarabía también y no... Sí. No, es interesante porque es verdad que hay, dentro de que la Semana Santa de Castilla y León pues tiene una personalidad y una idiosincrasia tremenda, pero es verdad que, sobre todo en los últimos años, ¿no? Pues habrá muchos componentes de la Semana Santa de Andalucía que se hayan trasladado allí. También hay aquí en Andalucía, ¿eh? En Andalucía hay algunas hermandades que tienen un carisma más castellano, ¿no? Sí, más sobrio, ¿no? Sí, no tanto de aquí de Andalucía. Pues
Pues la verdad Pues bueno, que interesante. al La año verdad que que viene lo que subía me parecía interesante. Y eso de las gaitas, ¿no? Acompañando sí, es también. verdad, eso estuvo muy chulo, ¿eh? Tocando Almas de Dios con las gaitas, macho? Ahí, piririri, y digo, hostia, me quedé un poco así en plan, ¿esto qué es? Pero no, está chulo, está chulo. Estuvo muy guay. Qué bien, La verdad que luego, pero yo qué sé, al final, aquí es como allí, no una fiesta al final. claro. O sea, así, con su significado y todo esto, pero al final es una cosa de todo el mundo, ¿eh? Que aquí de la mitad de los que estaban ahí, que tú los veías, dices, estos no han ido a misa en todo el año, vaya. Pero al Pero final es bueno, una fiesta popular, ¿no? Sí, claro, eso porque... pasa aquí en Andalucía y pasa allí en el norte. Y Y, totalmente. y sobre todo una semana para cargar las pilas. Y nosotros la hemos cargado y venimos con un nuevo programita. Hombre, Que la verdad que terminamos antes de las vacaciones con el programa de Japón, que la verdad que a mí me gustó mucho personalmente, me pareció bastante interesante y lo disfruté haciéndolo. Y bueno, hoy venimos con otro programa que también es un tema que, y sobre todo lo había comentado Antonio muchas veces, que era un tema que él precisamente había apostado por hacerlo desde hace tiempo y hoy por fin lo traemos, que es el tema del feudalismo. No sé si tiene algo vamos que aquí. decir, Antonio, que por fin traemos No, joder, o sea, el tema que venía diciendo el feudalismo, el feudalismo. es que esto en verdad nos van a tener que empezar, los que escuchéis, mira, os digo una cosa, los que escuchéis nuestro programa estáis preparando posiciones, nos tenéis que pagar cada mes tanto, porque estamos ya aquí sacando el Somos temario preparadores. oficial. Somos Exactamente. aquí ya legio preparador. Colegio. Magister legio, o polegio, ya ves. No, se lo he dicho por el grupo que tenemos 65 veces, pero de hace un año ya, de vamos a traer este tema que está muy guapo, que no sé qué, que te explica bien cómo... Pues no, menos mal, ya estamos aquí. Pues a modo de introducción vamos a especificar un poco qué se trata de feudalismo o qué estamos hablando cuando utilizamos el término feudalismo, ¿no? Y luego finalizaremos, si nos da tiempo, el programa con unas corrientes historiográficas que tratan sobre el feudalismo. Pero básicamente, Dani y Antonio, ¿me equivoco si hablo del feudalismo como un término que se puede datar en torno, sobre todo en su máximo esplendor, en torno a los siglos 9, décimo y situados geográficamente en Europa Occidental? Exactamente eso. Sí. El máximo lo que entendemos esplendor. como feudalismo, claro. Sí, Pero pero es verdad que, y ahora nos lo va a decir Dani, tiene unas raíces mucho anteriores. claro, es que Antonio siempre ha querido traer este programa y una de las, bueno, por lo menos por mi parte, si alguna vez no ha sentido mucho apoyo, Antonio, ha sido porque para mí, y mira que, y en este sentido recomiendo escuchar el programa sobre, no sé si fue el último que sacaron o el penúltimo de Cruzando el Charco, sobre si existe o no la Edad Media, porque conceptos como Edad Media, tardo antigüedad, tardo romanidad, feudalismo, todo eso, creo que son creo que son conceptos que encierran mucho debate y de hecho Antonio eso lo sabe muy bien y por eso a veces tal vez yo no me haya como atrevido a traerlo. Es bueno que lo hayamos hecho y de hecho me alegro que haya salido por parte de Antonio, pero a veces cuesta, ¿no? Por eso cuando preguntamos, joder, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos situamos? Porque si queremos hablar de Edad Media, ¿a dónde nos vamos, tío? A la caída del Imperio Romano de Occidente o antes, porque yo tal vez para entender cómo funciona esta cosa habría que irse antes, ¿no? A momentos antes de que incluso el Imperio Romano de Occidente, recordamos, porque el de Oriente sigue, que es el llamado Imperio Bizantino, que yo no sé, nosotros tal vez somos más de llamar al Imperio Romano de Oriente. Antes de que caigan ya podemos hablar de dinámicas que van a dar paso a lo que supone que es la Edad Media, ¿no? Pero es que la Edad Media es hasta 1492, es hasta 1453, es todo igual. O sea, feudalismo es igual a la Edad Media, pero hay feudalismo durante toda la Edad Media, es que son cosas muy... Pero bueno, eso es más cosa del final, que ya me estoy enrollando. Pero bueno, Antonio, vamos a hablar un poco del principio. A ver, al principio si nos ponemos muy tontos... Es que esto es eso, es que es un debate aquí enorme en verdad, pero no vamos a entrar en eso. Vamos a entrar a cosas generales y luego ya debatir, si eso debatimos un poquillo al final. Y si alguien nos quiere decir algo, pues que nos lo diga, coño, que tampoco pasa nada, que nosotros no somos aquí catedráticos. Uy, te fuiste una milésima de segundo, Dani. Me asustaste. Tenía que darle un porcentaje de mi vídeo al señor feudal y entonces... Era el diezmo. Era el mismo. Pues mira, para entender bien el proceso
nos tenemos que remontar al siglo IV, siglo V, ¿no? Todavía con el Imperio Romano de Occidente estando en pie. Sí. Aunque se esté ya desmoronando rápidamente, que es lo que le pasa en el siglo IV ya. La base de lo que es el feudalismo está aquí, está en estos años en los que, bueno, ahí vamos ahí un poquito rápido, el siglo IV. ¿Qué pasa en Roma? Pues está en una crisis de la leche y llega Diocleciano que dice, bueno, vamos a intentar arreglar esto, ¿no? Entonces él hace una serie de reformas, por ejemplo, establece la tetrarquía en el año 305, que la tetrarquía es el establecimiento de 2 emperadores y de dos sucesores de esos emperadores, si no me equivoco. Sí. Luego, aparte, creó la diócesis, el decreto que fijaba los salarios y precios, además la adscripción de los trabajadores al campo, a su trabajo, que esto es muy importante. Luego, Constantino, por ejemplo, tiene otra de las lindezas de esta época, que es la de reconocer el cristianismo como legal, con el edicto de Milán, no legal, sino la religión del imperio, si no me equivoco. No sé si fue en estos años, creo que sí que fue Constantino. Bueno, no sé. Creo que Constantino la convierte en la oficial del imperio, pero al principio del siglo Sí. hay otro edicto que la hace legal. Creo que en el edicto de Milán se convierte en legal y luego ya en el de Tesalónica Constantino la hace la oficial del imperio. Al revés, Constantino en el 313 es oficial, pero Tesalónica es Teodosio en el 380, el que la hace... vale, él hace la religión del imperio. Claro, Constantino la legaliza en el 313. Vale. Y Teodosio en el 380, en el edicto de Tesalónica, el que la hace oficial, si no recuerdo mal. Pero tened en cuenta que... Pero igualmente... Dime, aunque se haga religión del imperio mucho más tarde, la relación entre la estructura imperial y la estructura eclesiástica católica o cristiana en estos tiempos, todavía no había divisiones ni leche, empieza ya en el 325 con el Concilio Ecuménico de Nicea. Sí. No es una cosa que, que los cristianos ya venían haciendo ruido y bueno, Constantino en el 313 con lo he visto en Milán es el que dice, mira, que esta gente que podéis. Que venga, pon ahí tu cruz, venga. No solo los cristianos, tío, es que en esa época había lo que se le llama como una especie de confusión religiosa dentro del imperio, porque el imperio romano siempre había tenido como muy en mente una religión muy espiritual, muy cívica, ¿no? En ese concepto tenemos también el tema de, por ejemplo, la religión, bueno, el culto imperial, todas estas cosas. Sí. Hay un momento en el que empiezan a adentrarse un montón de religiones... y el zoroastrismo, toda esta peña. Exacto. Religiones de carácter mistérica, iniciática, orientales, como por ejemplo Mitra. Sí. Y entonces el cristianismo viene también ahí, es una más de esas, ¿no? O sea, claro, que nace la zona oriental del imperio, vaya. Y ahí Roma, en ese momento en Roma hay varias religiones por ahí dando tumbos, que al final es lo que tú dices, que aunque en el 380 se haga oficial, pero ya estaban plantadas en los cimientos de la sociedad romana, aunque en un principio se persiguiese incluso, ¿no? Sí, claro, al principio vos le daban de palo, pero bueno. En ese sentido está la película de Ágora, si no recuerdo mal, la de... Que es un poco cuando ya está permitido, o incluso es la religión del imperio, creo. Cuando forman la de Dios ahí en la esta, ¿no? Sí. Pero bueno, no vamos a entrar aquí a hablar del principio del cristianismo, ¿no? Porque si no, estamos aquí para hablar del feudalismo. Yo venía aquí a hablar del feudalismo, coño. Venimos a hablar de nuestro tema de oposición, no de nuestro libro. Tema 26. El caso, que luego Teodosio, pues más tarde divide el imperio en el 395 ya definitivamente. Y bueno, pues en el 476 pues ya desaparece, ¿no? Con su... que es la leche. A mí me encanta que el último emperador se llame Rómulo Augustulo. Es que me parece una cosa bellísima. Está guapo. Poética. Es bellísimo. Sí. O sea, el fundador, Rómulo. El primer emperador, Augusto. Último, Rómulo Augustulo. Vamos, bravo. Bravo, ha quedado redondo, ha quedado precioso. Así da gusto que se cambie imperio, tío. Claro, joder. O sea, hicieron una obra bien, hicieron redondita. Es una sinfonía bien hecha. Que bueno, en esta última etapa pues pasan cositas, ¿no? En Roma, que es lo que estábamos hablando antes y eso, ¿no, Dani? Pasan cositas en las ciudades romanas y pasan cositas en la gente y por eso aquí tenemos el germen de lo que es la estructura feudal y demás, vaya. Sí, tenemos que tener en cuenta que hay un cambio sobre todo, a ver, en la concepción, vamos, yo es un poco lo que quería comentaros, que ahora vemos si le veis
un sentido, ¿no? Pero en cambio la concepción, Roma siempre se ha basado mucho en el tema de las ciudades, o sea, en el aspecto cívico y en la ciudad como eje coordinador de todo. Vamos, Un imperio urbano, vaya. claro, mis termas, mis teatros, mis cosas, todo esto, ¿no? Y realmente el tema de la municipalidad va a cambiar. O sea, ya no se le da tanta atención a la ciudad como tal, ya la ciudad no es ese eje. Sí que sigue teniendo un papel de ordenación territorial y de capitalidad, pero sobre todo ahora va a dedicarse más a un aspecto militar, jurídico y demás, ¿no? Y sobre todo centro religioso episcopal. De hecho, eso se ve, por ejemplo, los enterramientos que antes eran fuera de los muros en época romana. Ahora ya sí que lo empezamos a tener dentro, sacralización del espacio, ya no hay tanta financiación privada, por ejemplo, de este foro lo construyó Pepitus Grillus con su dinero, no sé qué. Ahora Pepitus son, Grillus Fecit. ahora son con fundaciones piadosas y demás, ¿no? Cambia el tema de la ciudad y también va a cambiar el campo, que aquí es hacia donde iría un poco más el tema del feudalismo, ¿no? El tema de las villas. Antes las villas eran ese espacio, esas grandes granjas de propietarios agrícolas que con mano de obra esclava producían vino, aceite y todo eso, ¿no? Y que poco a poco ellos hicieron esas grandes casas con mosaicos que todos conocemos porque, bueno, eran los grandes señores agrícolas, ¿no? Las villas van a persistir, esas antiguas villas del mundo romano, la tardoantigüedad. De hecho, vamos, aquí en Granada está la villa romana del Salar, que es de estos, vamos, que es de estos siglos ya más posteriores y, joder, ya es un pedazo de villa, ¿no? Pero poco a poco, aunque siga habiendo una parte de explotación directa esclava, ya va a haber otra parte de esa villa que va a ser una explotación por renta. Y entonces ya empezamos a tener lo que son los latifundios Los y demás. colonos. Claro. Incluso caen las producciones, esas producciones en masa que se habían tenido, por ejemplo, en la Bética en época romana, ahora aquí empiezan a caer y se hacen más locales, más autosuficientes, más dentro de unos circuitos propios, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahí está un poco también esas dinámicas de evolución, de cambio de paradigma económico a lo que luego se podría hablar un poco más de feudalismo, ¿no? Que siempre se relaciona más con una producción más encerrada, más no sé, si me estoy equivocando, pero vamos. No, joder, sí es un poco eso también. O sea, al final, en esta etapa hay un montón de crisis dentro de las ciudades, como las crisis de abastecimiento, que por eso la gente tiende más a irse al campo, que es lo que estás diciendo tú, a hacerse más autosuficiente, porque las ciudades, como estas grandes producciones y demás, no dan abasto, las ciudades no tienen los recursos que deben tener. Además, todo esto se ve acentuado por las primeras invasiones. Aquí llega todo Cristo. Unos visigodos, ostrogodos, franco-alanos, suevos, anglosajones, justos. Aquí llega... los germánicos dicen vámonos y luego encima viene gente más del este que son los que lo están empujando. Tremendo. Y todo eso se suma la presión fiscal que había, convirtiéndose esta en una etapa de inseguridad. Y así nacen, que es lo que a lo que venía un poco yo también, nacen las dos instituciones que son las antecesoras de la base del sistema feudal, que van a ser la encomendación y el patrocinio. No sé si... Sí, sabéis lo que os estoy diciendo. Bueno, no sé si también ibas tú un poco por ahí, Dani, o... Sí, es por cambio de sistema económico en el sentido de es lo que has dicho. O sea, yo entiendo que las ciudades como capitalizadoras económicas en el mundo romano decaen y hay... no es un éxodo, no sé, un cambio económico y un paradigma más de autosuficiencia, más encerrado. Un poco eso es lo que estaba exactamente hablando. Eso. Y eso es lo que se va a conseguir precisamente con estas dos instituciones, la encomendación y el patrocinio. ¿Qué es la encomendación? Pues la encomendación es los campesinos libres, los pequeños campesinos, ante la gran crecida de la presión fiscal, decidieron buscar la protección fiscal, valga la redundancia, de uno que tuviera muchísimas tierras, de un hacendado poderoso. Que este tío se hacía cargo de los impuestos y demás, pero a cambio obtenía la propiedad de la tierra de todos esos campesinos que se habían encomendado a él. Los cuales estos campesinos pues eran mantenidos para poder seguir cultivando sus tierras y quedaban adscritos a las mismas, porque al final estaban en una especie de deuda perenne con este señor y a partir de ese momento, en vez de ser campesinos, ahora eran colonos. Claro. Y luego, en relación a esta, surge la otra institución, que es el patrocinio. Estos hacendados, para protegerse a sí mismos, para proteger sus fincas, para proteger a sus colonos, se rodean de grupos militares, de organizaciones militares que se llaman comitatus, para defender la villa, para defender su propiedad.
Y además esta gente pues recibía, bueno, aparte pues, por ayudar las armas, pues le daban de comer, los vestían, a veces le daban también propiedad. Pero es que aparte, por la influencia de las primeras invasiones, de las invasiones germánicas, hay un montón de instituciones germánicas que influyen dentro de estas y dentro del mundo hispano-romano, el mundo galo-romano, de todo el mundo romano, europeo occidental. Los pueblos germánicos estos pues también traen otras instituciones, que son, por ejemplo, el Gefolque, que es un grupo también parecido al patrocinio, un grupo de guerreros libres, parecido a un comitatus. Y luego también el homenaje y las distintas fórmulas de homenaje, que también es una de las bases del sistema feudo-vasallático. Como, bueno, fórmulas de fidelidad, que al final es como encomendarte a una persona y declararle fiel vasallaje, ¿no? Por decirlo así, como por ejemplo, lo típico que hacen, lo que hemos visto todo el mundo, ¿no? De cuando nombran caballero a alguien en Inglaterra que le ponen la espada, no sé qué, pues en esta época Sí. había fórmulas pues como el espaldarazo y estas cosas. Y con esto, a finales del siglo IV, principios del siglo V, ya tenemos montado lo que es la base de lo que va a consistir el feudalismo, que es una economía, al final va a ser un sistema económico, social, agrario, Sí. rural, prácticamente autárquico, y que se va a basar en esto, en relaciones de fidelidad, de vasallaje, tanto entre grandes señores como entre los propios campesinos para con sus señores, sean grandes o sean pequeños. Y bueno, ahora pues tocaría pues, explicar un poquito aquí qué es lo que Sí, vino primero, ¿no? todo este proceso que estáis comentando de formación o quizás la búsqueda de las bases del sistema feudal se va a acelerar ya a partir del siglo IX con la desmembración del Imperio Carolingio, que era ese estado que había surgido un siglo anterior en el reino franco y que había intentado, sobre todo ya con Carlomagno, había intentado recuperar ese esplendor que había tenido la antigüedad clásica, ¿no? El Imperio Romano Occidente, pero la descomposición del imperio, que ya pues Perdón por la ambulancia, Perdón. ya se certifica a través del Tratado de Verdún en el año 843, cuando los nietos de Carlomagno e hijo de Luis el Piadoso, pues se dividen el imperio, ¿no? A partir de ese momento, los reinos que suceden al imperio carolingio pues, van a ser muy inestables, van a tener monarcas débiles que no van a poder ser capaces de defender y controlar un territorio que además se va a ver amenazado por lo que se conoce historiográficamente como las segundas invasiones, ¿no? Invasiones de normandos, de musulmanes, de magiares, que asolan estos reinos inestables y, como ya digo, los monarcas no tienen la capacidad militar, la capacidad defensiva para hacer frente a esta inseguridad social, que se convierte evidentemente por una inseguridad política y económica. Entonces, lo que esto genera es que los reyes se ven obligados a darle a los nobles de sus distintos reinos un feudo, es decir, un terreno de tierra que los nobles se comprometen a defender. Los nobles le juran a los reyes fidelidad y ayuda militar a través del envío de sus mesnadas, a cambio de eso, de que el rey le otorga un feudo. Esto genera lo que conocemos como el sistema feudal. Un sistema feudal que tiene varios procedimientos. Antonio ha hablado antes del vasallaje, ¿no? Vamos a ir tratando de algunos términos que sí sería interesante que vayamos definiendo. Una cosa, antes de que te metas en cuestión, o sea, muy importante también que la clave, ¿vale? La clave de la desmembración del Imperio Carolingio es, o sea, el germen máximo es donde nace el feudalismo en Europa y demás, con el Imperio Carolingio, pero la clave de su formación y demás está en su desmembración, como has dicho, y es ya de Carlos el Calvo, que no sé, es que ahora mismo lo has dicho y no me acuerdo, ¿eh? Es la capitular de Quercy, ¿sabes lo que te digo? Mira, es una ley que decreta Carlos el Calvo en el 877, que es súper importante porque esta concede derechos preferentes de sucesión en el feudo a los hijos del señor feudal. Y así, de esta forma, lo que hace es establecer como institución legal a la base del feudalismo.
¿entiendes? Entonces es como lo de los mayorazgos, como lo que pasa con los mayorazgos aquí en la península A ibérica. darle el aspecto hereditario ya le está dando esa función legal de institución. Exacto. Es una propiedad vinculante, es una propiedad vinculante el feudo. Exacto, o sea, claro. Y ya está, solo era esa tontería, pero es que yo qué sé. No, una tontería porque de hecho la mayoría de cuestiones de instituciones legales que en el momento en el que son hereditarias ya te están dando a entender que hay una sucesión de existencia de la misma y que ya se implanta, ¿no? De alguna forma. Claro. Sí. Bueno, lo que iba a decir. No, simplemente comentar que el sistema feudal se basa se articula en torno a dos procedimientos y dos instituciones. Por un lado, el vasallaje, que se trata de que un rey o un noble de mayor categoría protege a un noble de menor categoría. Ese noble de mayor categoría recibe el nombre de señor y el noble de menor categoría recibe el nombre de vasallo. Este proceso de vasallaje se instaura a través de una ceremonia que consta de dos partes. La primera de ellas es el homenaje, por la que el vasallo le jura fidelidad y ayuda militar en caso de que fuera necesaria al señor, y el señor, en otro procedimiento de esta celebración, que se denomina la investidura, le concede un feudo al vasallo. Por otra parte, tenemos otra institución que es la de la servidumbre, por la que el noble, el señor feudal, protege a los campesinos a cambio de que se conviertan en su siervo. El campesino consigue protección por parte del señor, también consigue una pequeña parcela de tierra para que la trabaje, y una parte de esos beneficios se las queda el siervo, otra parte van para el señor, y tienen que renunciar a su libertad, ¿no? Entonces, este sistema feudal nos genera una sociedad feudal que, como ya decimos, se extiende a lo largo de los siglos, pero sí es verdad que va a tener ese momento de mayor esplendor en los siglos IX, X, XI. De hecho, en el siglo XI había un obispo de una ciudad francesa, de Laon, Adalberón, que dice la siguiente frase: se cree que la casa de Dios sobre la tierra es una, pero está dividida en tres órdenes. Los unos rezan, los otros combaten y otros, por último, trabajan. Eso, Antonio, nos deja una sociedad estamental basada en los oratores, los velatores y los laboratores. Que esto es lo que establece, que esto es una concepción neoplatónica de la sociedad que la establece San Agustín en su obra La ciudad de Dios. Estamos poniendo aquí súper técnico, madre mía. Pero antes una cosa, que es lo que ha estado comentando Rafa, es súper importante, porque claro, incluso yo mismo, antes de empezar a estudiar todas estas cosas, no tenía muy claro bien qué era el vasallaje y demás. Y es muy importante no confundir las relaciones feudo-vasalláticas, que son entre miembros de una misma clase, es decir, entre nobles, y las relaciones señoriales, que son las de servidumbre o como se llame. Luego entraremos en el debate de la península ibérica, que está guapo. Justo iba a remarcar eso, tío, que a lo mejor cuando a veces se hace vasallo de alguien, como que así dentro de la cultura general, por así decirlo, parece que si eres vasallo no eres noble, y es que también un noble podía ser vasallo de otro noble. Bueno, de hecho, como que eso es mucho más fácil de entender cuando eres vasallo de un rey. Entonces, como que sí. Pero hay que entender eso. Cuando hablamos de vasallaje, hablamos entre nobles. Uno de mayor categoría y otro de menos, pero entre nobles. Y luego está, por otra parte, las relaciones que tiene el noble con el campesino. Que ahí hablamos de servidumbre. Exactamente, eso es que. Por eso que es que se tiende a confundir. O sea, a mí me pasaba al principio, por lo menos no sé yo si a vosotros, se tiende a confundir porque, claro, tampoco es una cosa que esté súper clara así de primera, que uno que no tiene mucha idea. Por eso, coño, me gustaba remarcar eso, ¿no? Y bueno, vámonos aquí a hablar un poquito de la ciudad de Dios de San Agustín, hombre, San Agustín, y en máquina San Agustín. Pues este tío, lo que ha dicho Rafa, este tío te dividió la sociedad en tres grupos sociales: los nobles o bellatores, de aquellos de batalladores, ¿no? Supongo que vendrá. Los guerreros, sí. Claro, de guerra en latín. Sí, claro. Esta gente, bueno, pues eran los que tenían los feudos, los grandes territorios, y cuál era su función en la sociedad, pues hacer la guerra. Claro.
Y al final, bueno, esto es como todo, o sea, es un grupo bastante heterogéneo. Tenemos grandes nobles, tenemos monarcas, que también son nobles, por mucho que sea el rey. El rey Pero en esta época, es un primus inter pares. exactamente, justo lo que iba a decir. El rey en esta época no es soberano por la gracia de Dios ni nada, es el primero entre iguales, o sea, el primero entre iguales. El primer noble, digamos. Exactamente, es como el primer noble, pero no es. Esto es un proceso que. Eso va para otro programa, el proceso de reforzamiento real, que de hecho ya hablamos bastante de eso cuando hablamos de Isabel la Católica y demás. Sí. Sí. Pero que ese es otro mito también que se tiene normalmente, que la gente, en la cultura general también se tiende a pensar que los reyes medievales eran los que acumulaban todo el Semidioses. poder, sí, ¿no? Y no. O sea, eso es un absolutismo monárquico que veremos más tarde, pero actualmente, vamos, de hecho, cuántos problemas tenía con los nobles constantemente y Pues cuántas tensiones, cuántas... no. si es que hasta Isabel la Católica tenemos revueltas nobiliarias y es la última reina, es la Sí, que sí. inaugura la edad moderna en España, entre muchas comillas, ¿no? Pero Sí, es que la política interna de Castilla va a estar protagonizada por esa lucha entre la nobleza Claro. y la realeza. Y estamos hablando de los siglos XIV y XV. Y aquí Sí, estamos hablando del noveno, y ¿sabes? aquí, pues imagínate, ¿sabes? La O sea, que de, la queda de líos mucho que había. queda mucho para que el rey comience ese proceso de fortalecer la autoridad real. Tú verás, pero un montón. Quedan todavía 200, 300 años hasta que tengamos las últimas guerras. Sí. Bueno, pues esta gente, por lo que estaba diciendo, los nobles son un grupo heterogéneo. Hay monarcas, condes, duques, marqueses, que son los más grandes, ¿no? Y luego Sí. están pues, los típicos nobles, pues yo qué sé, los hidalgos, ¿no? Por ejemplo, nobles Sí. de pequeña categoría, por decirlo así, pequeñitos. Y lo mismo pasa un poco con los eclesiásticos o oradores, los que rezan, que esa es su función, precisamente la de proteger el alma de los fieles. Y también un grupo heterogéneo, no tiene nada que ver un obispo o un abad, que al final gobierna su diócesis y su abadía como si fuera un señor feudal. Y Correcto. interesante que esta gente eran los... Siempre estos cargos solían estar ocupados por los segundos de las familias nobles, por los segundones. El primero Sí. heredaba el feudo y el segundo acababa siendo obispo, acababa siendo abad de no sé dónde. Sí, etcétera. totalmente. Sí. Y también Eso tenía es. sus tierras de trabajo Sí, y... sí. Claro, controlar una diócesis tú ahí tenías también unas rentas que sacar, que es la función principal del noble. El noble sí hará la guerra todo lo que tú quieras, pero el noble se dedica a estar contando monedas en su casa de lo que le ha sacado a los... Si al final es- Guerras que en la Edad Media, las batallas como tal, que eso también es otra idea, no eran lo más común. O sea, de hecho, si te podía evitar una batalla, vamos, Claro, era. hay un... Esto ya es más para adelante, ¿no? Pero hay una conferencia muy interesante sobre las navas de Tolosa, ahora miraré quién las daba, lo de la Fundación Juan March, que él hablaba de lo especial y no especial que tenía la batalla de la Nava de Tolosa. Y él hablaba sobre la batalla de la Edad Media y decía que, bueno, que se diese una batalla era una cosa Excepcional. puntual y excepcional. Que no estaban todo el día por ahí con la caballería dando palos y espadazos como también se ha hecho ver, ¿sabes? Claro, si la mitad de las batallas se conseguían, si los musulmanes entraron aquí en el 711 y consiguieron tomar todo a base de capitulaciones, y cuando se bajó para abajo, que Toledo no se toma pegando palos, Toledo, por ejemplo, se toma después de muchos meses de asedio y demás, y es una de las tomas más importantes en el siglo XI, bueno, la más importante, joder, se toma el Tajo. Bueno, que nos vamos aquí nos vamos de madre. El caso que los eclesiásticos, pues también hay dos clases, lo que digo, abades y demás, alto clero, y el bajo clero, pues bueno, pues, que estaban ahí los más humildes, pues yo qué sé, un cura por ahí perdido de un pueblo, Sí. cualquier fraile de algún convento. Que no se diferencia mucho del grupo no privilegiado, ¿no? Exactamente, o sea, sí, pero estos sí son privilegiados, Pero claro, la forma de vida no claro, se evidentemente eso no. Pero esta gente, ninguno de estos dos grupos que acabo de decir, paga impuestos y además no son juzgados por un juicio, en un juicio normal, son juzgados siempre por sus iguales, Sí, en base a otro tipo de derechos, en base a otro tipo de circunstancias y otro tipo de jueces. sí. Al noble lo juzgan los nobles, al cura lo juzgan los curas, pero si pillan a uno robando 2 coles, lo juzga el noble, lo juzga el cura y lo juzga todo Kiki allí. Totalmente. Y luego está el último grupo, que pues, son los que lo hacen todo, que son los campesinos, los laboratorios que tenían como función pues, producir alimentos para que comieran los otros grupos de vagos Sí. que se dedicaban a contar monedas. Hay una diferencia, ¿no?, entre esos dos grupos. Tenemos por un lado los campesinos libres, ¿no? Sí. Que no, Esto es muy importante, ¿eh? Esto es súper importante porque tenemos los siervos y tenemos los colonos. Y es muy importante entender cómo
al final los señores feudales van a acabar liberando a sus siervos porque les sale más rentable tener colonos. Porque el siervo pertenece al señor, ¿vale? Pero tiene que mantenerlo el señor, es como una especie de esclavo, entre Sí, muchas sí. comillas, ¿vale? Es otro estamento jurídico, Claro, vive en el pero feudo, vive en el feudo. sí, Eso también viene del mundo romano, ¿eh? Mm. De los que eran ciudadanos y los que eran los peregrinos. O sea, los propios colonos y los que luego, bueno, los que luego serán los colonos y los siervos. pero ¿por qué al final se equiparan y se liberan a los siervos y se convierten en colonos? Porque así estos siendo colonos, además de trabajar las tierras que les doten, van a tener que pagar en rentas al señor. Y además en trabajo en corveas o trabajo en la reserva, etcétera. Y le sale más rentable. Porque al final ese siervo, ya no es siervo, ahora se tiene que mantener él solito. Y encima me da una renta. Sí, sí, Pero eso sí. también lo hemos hablado siempre con el tema de la esclavitud y el feudalismo y luego la proletarización, tío. O sea, siempre también está en ese debate. Tú te mantienes como puedas, si puedes venir a trabajar bien, si no ya vendrá otro. Mejor que mantenerte yo y tener que darte comida y cama. No es lo mismo, pero que siempre Sí, se ha pero se hablado eso entiende. también. Pues Sí, un sí. poquito eso, un poquito eso. Y eso es lo que decía, ¿no, Rafa? O sea, hay dos grupos, Efectivamente. siervos y colonos, y bueno, pues esto. Y vamos a comentar un poquito ahora de... Podemos hablar sobre la organización del feudo, que Sí, un también poquito, ¿no? Porque al final es lo más importante. sí. Bueno, como ya hemos dicho, el feudo, lo ha dicho antes Antonio, es una propiedad vinculada, es decir, una propiedad que no se puede vender, sino que es hereditaria, que va pasando de generación en generación del noble. Este feudo se organiza básicamente, aunque hay hay otras partes del feudo, ¿no? Como pueden ser los bosques Sí, los comunales, bosques, los los prados, pantanos y los montes, sí. exactamente, o los alodios, que son tierras en las que trabajan campesinos libres. Pero básicamente tenemos, por un lado, la reserva señorial, que son las mejores tierras del feudo, cuya producción va íntegra a la barriga del señor feudal. Y luego, por otro lado, tenemos los mansos, que son tierras de menor calidad, que son las tierras que se ceden a los siervos para que estos las trabajen, les permita darle sustento a los siervos y una parte de esa producción también va a la barriga del señor feudal, ¿no? Son las dos, las dos los dos espacios, los dos terrenos en los que se divide el feudo, ¿no? También dentro del feudo tenemos el castillo, que es la residencia donde se aloja el señor feudal y que en caso de que hubiera un ataque, ¿no?, militar, pues haría acudir al resto de la población del feudo, ¿no? Claro, porque esa era una de las funciones, la función principal del señor feudal es proteger en tiempos de guerra y hambre, aunque muchas veces le sudase un poco las narices, a sus siervos, a sus colonos, a las personas que tiene trabajando ahí en el feudo, en el manso, vaya. Sí, sí. Que es También un poco tenemos así. las propias aldeas de los siervos, están dentro del feudo Claro, también, o ¿no? sea, el Dentro de los manso al mansos. final se divide en dos partes. Está la parcela para trabajar y la aldea para Para vivir. vivir, donde viven los chavales y las chavalas, que les dan ahí a los campos. Pero la función sobre todo más importante es lo que dijimos antes. O sea, lo principal del manso es que, aparte de que se sustente el campesino y su familia, es la producción de excedentes para pagar las rentas del señor. Vamos, para engordar más, que nueva barriga tenían Sí, sí. esa gente, ¿sabes? Pero luego otra cosa muy importante de esto, de la distribución del feudo y demás, es que en la reserva, la tierra dominicata, la tierra del señor, me gusta decir tierra dominicata, me siento más listo, estaban ¿cómo decir? Las instalaciones de, por ejemplo, los molinos, Sí. las instalaciones agrarias, vaya, que encima, si el campesino quería moler su grano, tenía que pagar un impuesto, un canon, Eso al es, sí. señor feudal para esto. Como un Que aparte alquiler, de vamos. O sea, sí, sí, es que aparte de esto había 80.000 impuestos que le cobraban, ¿eh? Sí, Impuestos sí. por herencia, por O sea, matrimonio. necesito, para el grano que me pida, necesito encima alquilarte la herramienta que necesito Es, para el grano. Es como. exactamente. Porque es que dentro de esto hay un sistema jurídico porque los señores feudales dentro de su feudo son jueces absolutos. Sí. Ellos tienen un montón de derechos jurídicos y uno de ellos muy curioso son los que se conocen como las banalidades.
Que es un poco como lo que en Cataluña se luchó hasta finales del siglo XV Los malos por usos. suprimir, que son los malos usos, que De lucharon los los malos países de usos, remesas sí. por suprimirlo. Eso. Que ahora hablaremos un poco de por qué eso está sobre todo presente bueno, en el resto de España también existió, o sea, solo hay una poca de gente que cree que no, pero sobre todo estuvo en Cataluña por el tema de que perteneciese al Imperio Carolingio, por ser la marca hispánica y demás. El caso, entre estas banalidades, por ejemplo, hay un derecho muy curioso que tenía, bueno, tampoco es tan curioso. El señor tenía derecho a vender todos sus productos en el mercado antes de que los vendiesen los demás. Y los demás no podían venderlo hasta que el señor no había acabado de vender lo suyo. Cuando ya el señor ha vendido lo suyo, ahora vende tú si quieres. Por ejemplo, eso entrega un montón de cosas. Por tanto, es que su derecho de justicia era absoluto en el feudo. Y luego, económicamente, pues bueno, en esta época, ¿qué nos podemos esperar? Al final, el feudo es una unidad económica autárquica. Sí. O sea, el 90% de la población vive de la agricultura. El comercio es una cosa limitadísima. Se limita a 4 intercambios de El objetos de comercio lujo. es una actividad urbana y con el decaimiento del mundo urbano en esta época, el comercio es prácticamente inexistente. Claro, eso en España, por ejemplo, hay un comercio de la leche en Al-Ándalus en estos primeros años de, por ejemplo, ya a finales de la alta, ya en la plena Edad Media, incluso si no hablamos de estos conceptos. Pero en los demás sitios no. En los demás sitios los intercambios se reducen a 4 objetos de lujo que intercambian los señores y te cambio este rastrillo que tienes tú de madera que lo hiciste ayer por esta pala que he hecho yo, entre los campesinos. Al final se combina pues, la agricultura de barbecho y demás con la explotación de lo que decíamos antes, de otras partes del feudo, como los pantanos, los bosques y los montes, que se utilizaban, bueno, pues para eso, para pescar, para cazar, para recolectar, que eso nunca se ha perdido en la especie humana, que parece que se descubrió la agricultura y ya la gente dijo, oh, yo ahora ya no cazo. ¿Ahora qué caza qué? Porque yo no tengo nada. No, claro que La sí, verdad es hombre, que tú verás. de hecho no. O sea, Nunca se va a acabar eso, ya sea por costumbre o por deporte o no sé qué, que en ese aspecto sí. Aquí es lo mismo de siempre, ¿no? Las monterías que hacían los ricachones estos, pues no tienen nada que ver con el señor que iba con su costilla, que la trampa para pajarillos y estas cosas, y cazaba 2 perdices y se las llevaba para comérselas. Es que es distinto, o sea, no tiene nada que ver. Pero bueno, es un poquito así. Es una, como Y dice Antonio, una agricultura de subsistencia, la que se produce de autoconsumo, ¿no? La que se produce en el exactamente, de feudo. autoconsumo. Y de hecho ni la artesanía existe como tal, como actividad económica. O sea, la artesanía se limita a 4 herramientas coño, 4 herramientas que construyen los campesinos por y para ellos, para el Sí, trabajo y sí. demás. No hay una artesanía, unos talleres reales, no. Y bueno, un Para, poquito sí, eso. para la agricultura se utiliza un arado sencillo, ¿no? Basado en el uso del rastrillo, la hoz, la guadaña, ¿no? Cultivo principal es de los cereales, ¿verdad? Que hay otros productos, ¿no? Que también Sí, las legumbres, sobre todo leguminosa. También por sí, aquello de. hortalizas Sobre en todo los ya huertos. cuando se empieza a utilizar la rotación trienal y eso, que se dan cuenta de cómo oxigena mejor la tierra, además con el barbecho, Sí. si cultivas leguminosas, plantas forrajeras, luego te sirve también para abono por el montón de excedente que tiene de cosas que no es consumible, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que esta gente la carne la probaba Poco. poquito, El señor poquito. feudal sí, pero le daba El señor cosa. feudal, claro, ese sí, ese se podía comer sus caballos que no le pasaba nada. Pero es verdad que sí, se bebía a base de eso, pues eso, ¿no? Cereales, legumbres, alguna hortaliza, pero poco más. Y utilizando, como has dicho, la técnica del barbecho, que Claro. se dejaba descansando parte de la tierra para que se regenerara y luego poder ser cultivado otra vez. Claro. Evidentemente, esa forma tanto de practicar el barbecho como ese arado tan sencillo que utilizaban, pues la productividad de esa agricultura era muy escasa, ¿no? Y por eso no, y que no te pillase una mala cosecha, una Claro. plaga, un mal temporal, porque Claro. Completamente dependiente de factores naturales, ¿no? Una helada o un año malo te generaba una hambruna tremenda. Tremenda. Y Claro. luego eso, las repercusiones que tiene también demográficas, porque no tarda en recuperarse la población, a la siguiente generación no se recupera todavía.
Y Son porque lo cosas poco que que se... produzcas tienes que ir primero para el señor y luego lo que te puedas quedar. O sea que... Y claro, y que encima en épocas de estas de carestía, el señor, como adquiría menos renta, lo que hacía era subir las rentas encima. Claro. Que de ahí viene mucha de la conflictividad social que luego tenemos en la Baja Edad Media, siglo XIV, siglo XV. Aquí se están pegando de palos nobles y campesinos todos los días Sí, sí, en la península. aquí en la Precisamente por península. eso. Sí, sí. Los irmandiños, por ejemplo, en Galicia. Por ejemplo, los irmandiños, vamos, pero que también tiene, vamos, revueltas antiseñoriales, por ejemplo, en la zona de Aragón, en la Corona de Aragón, en Cataluña, está así todo el día. Y De en revueltas. Europa también, en Y en general, en todos la guerra de lados. los campesinos, en Alemania, ya más siglo XVI y tal. Daros cuenta que el siglo XIV y el siglo XV son siglos de guerra en prácticamente toda Europa. Porque Sí. son siglos fundamentales en la formación de las monarquías fuertes. Entonces la lucha entre monarquía y nobleza es constante. Aparte, las luchas banderizas. Aparte, la peste del 1348. Correcto. Aparte, yo qué sé, que te viene eso, una cosecha mala y te genera hambre. Y se suma todo y eso es una bomba de relojería. Sí, sí. Pero bueno, pues visto un poquito así en general, o sea, no sé si ha quedado claro todo, ¿no? Un poquito. Yo creo Si que ha queréis quedado nos metemos ahí. bastante claro. Si hay tiempo, Sí, sí, podemos nos, terminar con un nos breve metemos un poquito a lo paso. que es el debate historiográfico sobre lo que el feudalismo y las corrientes así principales. O sea, no, tampoco vamos aquí a aburriros con nombres, pero sí. Sobre todo el debate historiográfico, Antonio, versa tanto en qué hablamos cuando nos referimos al feudalismo y también en la duración, ¿no? Del Exactamente. feudalismo. Exactamente. O sea, primero partí de una cosa muy importante, que es lo que dijo, y además es fundamental, lo que dijo Henry Pirenne, que es un historiador pues, hace mucho tiempo ya, pues, estará muerto ya Henry Pirenne, ¿no? Supongo. Escribió esta obra en 1927, Mahoma y Carlomagno, que es donde establece. O es muy, o es O muy es muy mayor. longevo, yo creo que está muy muerto, pero vamos, no lo sé. Sí. El caso es que este señor estableció una de las causas principales para el inicio del feudalismo, en lo que hemos estado comentando al principio, que es la desaparición del Mediterráneo como centro comercial, como espacio comercial para los reinos cristianos de Europa Occidental. Eso hizo que surgiera este tipo de economía rural y autárquica, porque al decaer con la desaparición del Imperio Romano occidental y decaer para la zona occidental el espacio comercial que era el Mediterráneo, que también generaba eso a su vez un espacio urbano importante, tenemos ahí una clave que dio este hombre que es muy, vamos, que hace ya 100 años que escribió esto y sigue siendo importante, ¿sabes? Sí. Y en temas de historiografía y demás, que una cosa perdure 100 años y sea... tiene mérito. Actual, ¿no? Sí. Es que exactamente. Bueno, pero el debate fundamental al final se da entre dos posturas de la historiografía, que una son los institucionalistas y otros son la historiografía marxista. Sí. ¿Y qué dicen esta gente? Pues bueno, los institucionalistas, desde un enfoque más jurídico-político, ellos entienden como feudalismo todo lo que sea donde existan relaciones feudo-vasalláticas, es decir, dota al feudalismo de carácter únicamente institucional. La economía, el tipo de relaciones señoriales, todo esto no les importa. Hay feudalismo si hay relaciones feudo-vasalláticas. Es decir, si hay la fuente, constancia de que entre nobles, entre monarcas y nobles, hay vasallaje, hay homenaje de uno al otro, ahí se curan fidelidad de uno al otro. Y que se basan en esa dependencia mutua, ¿no? Esa relación feudo-vasallática. Exactamente. Si existe eso en el papel, hay feudalismo. Esto hay gente, por ejemplo, yo qué sé, autores como Gansov, Strayer, Sánchez Albornoz, dice también representa esta corriente. Pero por otro lado tenemos a los marxistas, que evidentemente no toman solo esto, la institución, también al sistema institucional feudo-vasallático, feudalista, hay una serie de estructuras, como hemos ido viendo, estructuras sociales, económicas, políticas y demás que llevan a acompañar. Entonces, esto es lo que se van a centrar, sobre todo en la economía, porque los marxistas ven al feudalismo como un modo de producción que está entre el sistema esclavista de la antigüedad y el sistema capitalista ya de las finales de la Edad Moderna, principios de la Edad Contemporánea. Entonces, esta gente va a defender que el feudalismo termina cuando termina el antiguo régimen, con la doble revolución liberal, política y económica de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y aquí, bueno, pues tenemos gente pues, míticos, ¿no? Pierre Vilar, Maurice Dor, Josep Fontana. Muy importante aquí en España los historiadores Barbero y Vigil, que fueron los que establecieron, sobre todo en el debate referente a la península ibérica, luego lo vemos. Pero aparte de estas dos
de estas dos interpretaciones hay bastantes más. O sea, dentro de la escuela de anales y demás se empezaron a pelear que flipa. La escuela de anales es una escuela que nació en base a una revista que se llama Anales de no sé qué, pero con 2 N en francés. Además, se refiere a años, ¿vale? No es que en sus reuniones se lo pasarán bien. Que vete tú a saber. Bueno, sí, yo tengo apuntado aquí, que yo creo que es lo que tú vas a comentar, se denomina un poco la corriente ecléctica, ¿no? Sí, pero sí, o sea, la corriente, Una la mezcla postura un poco intermedia, sí. de las dos Pero anteriores. antes de eso hay otra gente, como por ejemplo el Immanuel Wallerstein, que también es un historiador, en una obra que hizo en el año 74, en torno al debate ya de cuándo termina el feudalismo, este tío dice que, y basándose en el concepto de economía mundo, es decir, en el concepto de capitalismo mercantil de finales del siglo, ya del siglo XV, siglo XVI, dice que entre los siglos XIII y XV, con las cruzadas y demás, como empieza a restablecerse el comercio, entonces ya cae lo que es el feudalismo como sistema de producción, hace que decaiga. Sí, sí. Entonces, claro, los marxistas, de nuevo, siempre estamos enfrentados siempre a todo el mundo. Dicen, por ejemplo, Pierre Vilar o Josep Fontana argumentan que, por ejemplo, que el feudalismo, sí, tiene importancia el capitalismo mercantil, pero el feudalismo en sí, la base del feudalismo perdura como el modo de producción esencial para el grueso de la población europea. Sí, sí. Hasta el final del antiguo régimen. Entonces no. Esta importancia que le dan así de repente, pues tampoco viene. Un modo de producción basado en la tierra, ¿no? Que ya cambia a partir de finales del 18 cuando se produce la revolución industrial, ¿no? Pero hasta ese momento sí es verdad que... Claro, ahí empieza a cambiar y sobre todo cambia, bueno, con la Revolución Francesa, la Revolución Americana, ¿no? Todo esto. Sí, que pervive con ese mercantilismo al fin y al cabo, ¿no? Claro, o sea, efectivamente, o sea, al final la economía de las naciones y de los grandes y eso, pues se rige un poco por el capitalismo mercantil, el mercantilismo. Pero la economía de la base de la población sigue siendo así, siguen existiendo los señoritos, siguen existiendo todo este tipo de relaciones y demás que existen en el campo de dependencia, siguen existiendo, los estamentos siguen existiendo. ¿No? Lo mismo, hablando de lo de Japón, se veía en Rusia todavía, se veía en... Exactamente. Ese tipo de relaciones de dependencia, de estamentales, de inmovilidad social, que en verdad eso es otra cosa para hablar, seguían existiendo en el siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. Pero luego también está la postura que decías tú, Rafa, la postura ecléctica, una postura intermedia, que esto pues ya son gente sobre todo de la escuela, más de la escuela de anales, sobre todo el mítico Marc Bloch, Duby, Pierre Bonacy creo que se llamaba. Bueno, esta gente al final lo mezcla y dice, mira, pues el feudalismo no es ni esto ni el otro, es las dos cosas. Es un grupo unas instituciones y es un modo de producción. Al final del siglo XV, ¿qué pasa? Que las instituciones caen, pero el modo de producción sigue. ¿Por qué? Porque siguen la esencia de lo que es el sistema feudalista, como dice Marc Bloch, es el feudo. Y el feudo sigue existiendo durante este tiempo. Entonces, si el régimen señorial es el elemento esencial del feudalismo y la servidumbre es la relación más genuina, sí, lo estoy leyendo, ¿vale? Entonces el feudalismo siguió existiendo sin ir acompañado de relaciones feudo-vasalláticas. Evidentemente. Sí. Y bueno... Son un poco las corrientes, ¿no? Las que hemos definido. Si queréis, hablamos un poquito de lo de la península ibérica, que al final es 3/4 de lo mismo. O sea, por ejemplo, el Sánchez Albornoz decía... Y con una frase muy mítica que tiene, que es la de España era un islote de hombres libres frente a una Europa feudal o una Europa a la servidumbre o algo así. Y joder, él decía que el feudalismo solo existió en la marca hispánica porque estaba vinculada al imperio carolingio, porque es donde existen las fuentes, porque en el resto de sitios no existen estas fuentes que delimiten las relaciones feudo-vasalláticas, pero no fue así. No fue así. Y autores como eso, como Julio Valdeón o Barbero o Vigí, demostraron que existieron relaciones señoriales plenas dentro de los reinos occidentales de la península ibérica, de los reinos cristianos. Aunque dentro de otras fórmulas de vasallaje, de servidumbre, como fueron la profiliación o la vejetría en Castilla, por ejemplo. O la incomunatio en Galicia, que se llamó así, se llamaban de otras maneras, pero era lo mismo. Y poquito más. Claro, siempre vinculado, estamos hablando a la parte de la península ibérica cristiana, ¿no? Sí, es verdad que Al-Ándalus era una realidad completamente distinta, una sociedad mucho más urbana, ¿no?
Era una Muchísimo. realidad De hecho, que la sociedad ajena. islámica prácticamente, o sea, el denominador común de la sociedad islámica de la alta y la plena Edad Media es el urbanismo. Sí. Pero claramente. Además, el control de todas las rutas comerciales más importantes lo tenían ellos. Mm. Sí, de En hecho. ese sentido, parece sí. que incluso tiene más pervivencia en la parte islámica con los romanos que en, Sí. Sí, por supuesto. Mucho, igual que aquí, o sea, en el sistema feudal pervive lo que nació último en el mundo romano para salvarse Sí. un poco de la hecatombe la gente, pero lo otro no, lo otro pervive, además, lo mejor de muchísimas civilizaciones. Luego tendrán todo lo malo que tú quieras, pero esto lo hicieron muy bien, esta gente Bueno, era... y a nivel cultural, ¿no? A nivel cultural rescata la antigüedad clásica, el mundo islámico en la Edad Media. Todas las grandes obras clásicas, traducciones, vamos. Sí. Perviven muchísimas gracias a ellos. Sí, Pero bueno, Claro, pero eso nos lleva, y bueno, no vamos a entrar en eso, al tema de la oscuridad de la Edad Media, cristiana Sí. y todo eso. sí, claro, no es que, enfrentar la luz contra la oscuridad. No que es algo tampoco tan que simple. fuera oscura, porque gracias a los contactos que hay, porque o sea, otro de los mitos, aquí no se estaban todo el día pegando palos moros y cristianos, o sea, a veces se llevaban bien. Gracias a los contactos que hay de la Escuela de Traductores de Toledo o la Escuela de Traductores de Ripio, un montón de sitios, se consigue importar parte de este conocimiento que traían los musulmanes. Entonces, Sí, al final, el mito lo de la también, Edad ¿no? Media Oscura es una tontería como un piano, porque además el primer estilo artístico internacional nace en la Edad Media, más Edad Media no podía ser. Que el románico. Y luego viene el gótico, que el gótico... Paralelo a todo lo que hemos estado contando. Claro, El si es que gótico luego no era viene... Y que todo esto son las películas estas de la Edad Media europeas, tío, que todos los tíos con las armaduras negras, eso ha sido lo que... Y ya está, lo que ha marcado. Pero bueno, un poquito en relación a esto ya termino, ¿vale? Ya si queréis lo cerramos, ya dejo de daros la chapa. Cuando acaba... o sea, a pesar de la pervivencia de la economía señorial, entre los siglos XIII y XV y más adelante hasta el siglo XVIII, el sistema institucional pues viene a decaer, entra en crisis por factores que nos van a llevar a la edad moderna, que es lo que hemos visto muchas veces. Por ejemplo, las cruzadas vienen a restablecer el comercio en el Mediterráneo. Luego las monarquías comienzan a aliarse con las ciudades, con la burguesía, que es una nueva clase incipiente que nace en el siglo XIII, siglo XII, depende del sitio, nace un poco antes, nace después. Y la monarquía se alía con ellos contra los nobles. Y aparte, la monarquía adquiere el monopolio de la acuñación de la moneda. Y aparte se dota de ejércitos profesionales, mercenarios, que son bajo su control y no tienen que responder a las menadas señoriales. Y la nobleza ya no tienen nada que hacer. Ahora ya no hay una monarquía medieval, ya no es un primos inter pares, ahora es una monarquía autoritaria, que los primeros que la hicieron fueron los señores reyes católicos. Sí. Y aquí pues tenemos un poquito lo que es, como empezamos el tema hablando de cómo en el mundo antiguo está la base del mundo medieval, en el mundo medieval al final está la base de lo que es el mundo moderno. Si al final es lo que hablamos en el primer programa, para los más fieles. La historia la dividimos así para entendernos, para hablarlo de todo lo que tú quieras, pero esto es una detrás de otra, es un día a día y las cosas cambian. Son procesos muy largos, Tranquilamente. Menos ahora, que parece que esto estamos locos. Antes las cosas cambian tranquilamente, descarmados, Y despacito. cosas que perviven y siguen ahí, o sea... ¿Qué es más romano? ¿Uno del siglo I o uno del siglo V? Pues depende de lo que entiendas tú por romano, ¿sabes? Es que... todo eso. Y eso que no hemos hablado de los visigodos, porque todo el mundo pone el ojo en el inicio del feudalismo en los carolingios, pero los visigodos comparten un montón de características ya con el sistema feudal. Aparte, el pueblo más romanizado que hay de los germanos son los visigodos. Y lo demuestran en el montón de obras que tienen y el montón de codificaciones del derecho que hacen, los patrocinios sobre las escuelas catedralicias y demás. No sé, cosas muy... que también se podrían haber comentado, pero bueno, para los visigodos ya hicimos un programa de ellos, además. Sí. Por ahí tiene que estar, no me acuerdo, pero bueno, creo que fue el primer programa de la segunda temporada, si no recuerdo. Que el juego era adivinar que el reino era visigodo, que no inventaba. Es verdad, oye, qué buen juego ese, Tenemos que, para el siguiente programa tenemos que volver a traer juego, que ya llevamos algunos que no lo hemos traído. Traemos... Adivina si es una relación feudo-vasallática o no. ¿Qué relación es feudo-vasallática y cuál no?
¿Quién eres, Valdeón o Sánchez Albornoz? Aquí, madre mía. Pues bueno, compañeros y amigos míos, no sé si habéis quedado con algo en el tintero. No, yo creo que darle las gracias a Antonio porque ha traído un programa que es complicado de abordar, sobre todo en el aspecto historiográfico. Tómate una cerveza, Antonio, deja de estudiar. Es interesante porque parece que es muy simple el tema, no sé, normalmente si tú preguntas por el feudalismo la gente te va a decir, pues un señor y un vasallo, bueno, pero ¿por qué ese señor, por qué ese vasallo, por qué esa relación? ¿Hasta cuándo podemos hablar de esto? ¿Hasta cuándo no? Si es lo que has dicho meramente jurídico, si es económico, si no sé. Así que a mí me ha gustado mucho escucharlo, sobre todo, y bueno, y siento si no he aportado mucho porque me pasé el día de allá en la cama todo el día enfermo, así que bueno, por lo menos he hecho acto de presencia. Creo que a veces he hablado como cosas que no tenía mucho que ver porque estoy como si me hubiese empastillado, pero bueno. No digas tonterías, anda. En otro programa participaré más y ya está, y me gusta. Este es un tema que incluso podríamos traer otra vez con otras perspectivas, con otras cosas, e incluso que está muy bien más... Me lo voy a poner yo, aunque no esté con las posiciones, para que se me quede a mí también, que me viene bien para mis cosas también. Yo espero solo que se haya quedado claro, que me hayáis entendido lo que está explicando eso. Si alguna cosa no, pues me lo decís, ¿sabes? Se ha habido la moto también por aquí, ¿no? Se escucha todo, tenemos una calidad de sonido maravillosa. Me cago en que esta rotonda da gusto. Esto es parte de... Aquí llega el circuito Mónaco, llega hasta aquí. El Nano va hasta aquí este fin de semana dando vueltas. Pues bueno, chicos, la verdad que ha quedado, como siempre, un programa bastante interesante y lo hemos disfrutado. Así que lo que esperamos es que los que nos escuchen también lo disfruten y nada, hasta que volvamos a vernos en el próximo programa. Pero pues, no lo digas con pena, coño. Hasta que nos volvamos a ver en el próximo. Es que me da mucha pena no volver a ver a los fieles seguidores de Legio hasta dentro de 2 semanas, pero bueno, mientras tanto, seguimos activos en las redes. Y nada, hablarnos en comentarios si queréis aportar cosas. Igual en el programa de Japón, en los programas anteriores, nos gustaría que tuviéramos más relación a la hora de comentarnos cosas, de sugerirnos programas, porque muchas veces nosotros también somos los primeros que decimos de qué hablamos. Porque, joder, a veces cuesta también que hay 1000 temas, ¿verdad? Que podemos decir, pues venga, el siguiente tema de, yo qué sé, tío, de historia de Zimbabue, pues podríamos, pero... Pero también que vosotros mismos nos lo digáis es una manera de acertar, ¿no? Porque sabemos que vamos a algo que os interesa. Exactamente. Entonces, nada, simplemente eso. Que no cuesta nada un comentario, una cosita, no cuesta nada, joder. 2 segundos de vuestro fin de semana. Ahora que he dicho de Zimbabue, historia de reinos africanos podría ser... Eso estaría muy guapo, porque se habla mucho de poner a Ana Bolena Negra, pero ¿por qué no hacer una película del reino de la viña, tío? A que mate a Netflix, tío. Sería en plan, esto es inclusión, Netflix, de verdad. Claro, coño, contar la historia, tío. Y además tienen unas cosas que flipas en esos sitios. Pues lo vamos a apuntar, sí, es verdad. Pues bueno, no nos extendemos más en el tema. Que nada, que nos vemos en el próximo programa y hasta entonces, sed felices y portaros bien. Un saludo.